Entonces, bueno, ahora vamos a ir a la canónica. Entonces, nosotros sabemos cuál es la forma de la canónica. Y la canónica tiene una forma más o menos así: x menos h al cuadrado sobre un a o sobre un b, todavía no sabemos quién es, más un y menos k al cuadrado sobre b igual a 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, vamos a transformar esta ecuación que tenemos aquí en eso que tenemos allá. Bueno, primero que todo, vamos a completar los cuadrados. Pero este 18 que tengo aquí negativo lo voy a pasar del otro lado, porque ese 18 ahí está aumentando. Entonces sería 2x al cuadrado, vamos a realizar una vez esto, más 4x, x con x y y con y, voy a dejar este espacio aquí porque vamos a completar ese cuadrado, más y al cuadrado menos y es igual a 18. Este 18 que está aquí restando lo pasé del otro lado a sumar. Bueno, entonces, yo podría aquí sacar este 2 aquí, un factor común de x cuadrado más x. Ya, entonces sería más 2x. Y acá, a ver, tengo aquí y cuadrado menos y. Esto aquí quedaría fácil, tengo aquí un 1 como menos 1, entonces menos 1 medio. Vamos a sumarlo más, menos 1 medio al cuadrado. Y lo mismo que le sumo a este lado, se lo va a sumar del otro. Sería más menos 1 medio al cuadrado. Entonces, de este lado tenemos 2x cuadrado más 2x. ¿Ya? Entonces, vamos a construir el cuadrado dentro. Entonces sería 2 que multiplica, pero este x cuadrado, yo voy a poner algo así para completar mi binomio. Sería x cuadrado más 2x más 2 sobre 2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, más y al cuadrado menos y más, vamos a poner un medio porque va a dar igual. Si lo pongo menos o más, el cuadrado me va a hacer salir positivo. Al cuadrado es igual a 18. Y ahora vamos a sumar a este lado. Lo que le sumamos de este lado, vamos a sumárselo a este lado también. Ya, entonces le sumamos más un medio al cuadrado más 2 sobre 2, que sería 1. Pero como este 2 aquí está multiplicando, está afectando, entonces aquí no estamos sumando 1, sino que sumaríamos 2. Porque este 2 que está aquí también afecta. Entonces sería 2 por 1, 2 sobre 2, eso es 1. Y 1 al cuadrado es 1 por 2 es igual a 2. Entonces esto de aquí sería 2 que multiplica a x menos, no más, porque tenemos más, y más 2, esto sería más 1 al cuadrado, más, esto aquí si completamos sería entonces y, como ya completamos el cuadrado, entonces ya yo puedo aquí a formar un binomio. Entonces sería y menos, como aquí está menos, y esto aquí como si es un medio, aquí sería menos un medio al cuadrado. Y eso va a ser igual a 18 más un medio al cuadrado sería un cuarto más 2. Entonces me quedaría. Bueno, vamos a comprobar esto. O sea, si yo multiplico aquí este y cuadrado menos 2, el primero por el segundo, entonces como tengo un 2 aquí, se me va a multiplicar esto, entonces sería 2 por un medio. 2 que estamos multiplicando, lo que está yendo se va a quedar 1. Y como estamos multiplicando este, entonces sería menos un medio por y por 2. Entonces me quedaría menos y, porque lo que estoy haciendo en sí es 2 por un medio por y. Pero menos porque tengo negativo, entonces me quedaría menos y. Se me va 2 por 2, me queda y, menos y. Más un cuarto, porque un medio al cuadrado, eso puede estar negativo, pero para nada positivo, un cuarto. Entonces ya ahí verificamos que si nos da esto de acá. Entonces ya está bien construido nuestro binomio. Entonces ahora si vamos a sumar de este lado, 18 más 2 sería 20, más un cuarto, y de este lado 2 le multiplica x más 1 al cuadrado, más y menos un medio al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer esta suma de este lado para poder transformar esto en 1. ¿Y por qué vamos a transformar esto en 1? Porque vamos para la fórmula canónica, la que tenemos ahí arriba. Entonces sería 20, vamos a poder amplificar este número aquí sobre 4. Entonces vamos a multiplicar por 4 aquí y por 4 abajo, porque necesito amplificar este término acá. ¿Ya? Como esto es mi 4, esto son de 4, yo multiplico por 4 arriba y abajo para que me quede 4 y 4 y hacer una suma homogénea, de fracciones homogéneas. Entonces me quedaría esta bien, como multiplico por 4 me queda 80. Entonces sería 80 más 1 me da 81, y como tengo abajo 4 por 4, 81 igual. Y de este lado me queda 2 que multiplica x más 1 al cuadrado más y menos un medio al cuadrado. Entonces, ahora como tengo acá este 4 y llego, voy a multiplicar primero 2 por 4 y después sí divido sobre 81. Entonces sería, vamos a hacerlo aquí mismo. Entonces sería este
cuadro que está aquí, dividiendo, lo pasamos a multiplicar, me quedaría 4 por 2 serían 8, aquí serían más 4, que, y aquí como estaba 4, y un 4 que multiplica acá sería 0. Entonces sería 4 de este lado. Entonces aquí multiplicamos todo esto por 4. Entonces ahora, para llegar a la canónica necesito que esto me quede igual a 1, entonces voy a dividir todo sobre 81. Entonces me quedaría x más 1 al cuadrado sobre 81. Entonces 8 se multiplica acá sobre 81 más 4 se multiplica y menos 1 medio al cuadrado sobre 81 igual a 1. Ya tenemos esta ecuación aquí. 8 multiplica x más 1 al cuadrado más 4 multiplica y menos 1 al cuadrado, todo sobre 81 igual a 1. Pero ¿qué pasa? La ecuación de la canónica me dice que tiene que quedar esto al cuadrado sobre un a más esto al cuadrado sobre un b. Aquí todavía tengo este 8 que multiplicarlo y tengo este 4 multiplicarlo. Yo lo que voy a hacer es voy a pasarlo a dividir. Entonces quedaría así. Sería x más 1 al cuadrado sobre 81 sobre 8. Este 8 que está aquí multiplicado lo voy a pasar a dividir. Entonces pasa a dividir este 81. Entonces queda 81 sobre 8. Más ese 4, vamos a hacer lo mismo. Y menos 1 medio al cuadrado sobre 81 sobre 4, y eso va a ser igual a 1. Ya. Entonces aquí ya tendríamos planteado nuestra ecuación canónica. Esa es la canónica. Entonces aquí para graficar simplemente podríamos ver el centro. ¿Quién es el centro? Sería menos 1 en x, coma 1 medio en y. Ese es mi centro. ¿Quién es A? ¿Quién es B? Como ya tenemos, A es el mayor. Entonces, ¿quién es mayor aquí? Este es menor. Por lo tanto, este va a ser B. Porque 81 sobre 8 es menor que 81 cuartos. 81 cuartos va a ser mayor. Entonces sería A es igual al cuadrado es igual a 81 cuartos y B al cuadrado es igual a 81 octavos. Y ahí podríamos mirar.